Dice así, Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. ¿Por qué entonces no las escucho yo? Dice, por esto no las escuchan ustedes, dice, porque no son de Dios. Eso es una situación compleja, ¿no?, para analizar. Vamos a dejar el texto allá para pensar en un contexto general en la Biblia. Quisiera que usted y yo partamos de esta afirmación. Iba a decir premisa, pero esto es una afirmación. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere revelarnos sus planes. En la Biblia encontramos que el Señor habló con Adán y Eva y les dio toda clase de instrucciones y comunión. Habló con Abraham. Ustedes saben que Abraham fue el inicio del pueblo de Israel y el Señor le tuvo que dar instrucciones. Habló el Señor con los jueces, con los reyes, con los profetas. Habló con la iglesia mal llamada primitiva, que realmente diríamos la iglesia apostólica. El Señor habló con la iglesia, habló con Juan. Eso es uno de los diálogos más extraños y extraordinarios de la Biblia, porque dice la Biblia que le habló el Señor a Juan en la isla de Patmos, y ustedes saben que de ahí surge el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro de los más difíciles de comprender, pero Dios le habló a Juan. Entonces, por este contexto general podemos estar seguros de algo, que Dios quiere hablar con nosotros. Entonces me gustaría que en el transcurso de la plática podamos discernir, ok, si Él quiere y yo quiero, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué cosa no he captado bien? ¿Qué debo hacer para que yo pueda reconocer con claridad cuando Dios me habla? Así que debemos tener esta base. Si usted desea que Dios le hable, usted está de acuerdo con Dios. Y dice la Escritura que lo primero que tendríamos que captar es la diversidad de las formas en las que Dios habla. Porque nosotros estamos acostumbrados al diálogo común, ¿verdad? Y quisiéramos oír como una voz audible acá, fuerte y tronante, que nos diga, que el Señor nos describa todos los proyectos. Pero dice la Biblia en Génesis capítulo 16, por mencionar uno, solo por mencionar el pasaje, ahí viene la historia de Agar. Dice que se fue de la casa de Abraham y se la encontró el ángel de Jehová. Y le dijo, ¿a dónde vas, Agar? Y le contó, voy a hacer esto y esto. Y le dijo, no. Regrésate y ponte bajo la sujeción de tu señora. Entonces Dios le habló a Agar por medio de un ángel. Génesis capítulo 15, dice la Escritura ahí acerca de Abraham. Le vino a Abraham una visión, y en esa visión le dijo el Señor, Abraham, no temas, porque yo soy Jehová tu Dios. Y vea qué palabra, ¿no? Cuando tenemos miedo, debe ser muy reconfortante escuchar esa palabra, no temas, porque yo soy tu Dios. Independientemente de qué tipo de conflicto sea, debe ser muy reconfortante. Génesis capítulo 28 dice que habló el Señor a través de un sueño. Este caso es la historia de Jacob. Jacob estaba ahí en un terreno y dice que de repente le vino un sueño y miraba una escalera que subía hasta el cielo y ángeles bajaban y subían y etcétera. Dios le habló a través de un sueño. Entonces, ángeles, visiones, sueños. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, en la historia de Elías. Ustedes se acuerdan que Dios, eso es más raro todavía, Dios habló a través de un silbo apacible. Éxodo capítulo 3 dice que Dios habló por medio de una zarza ardiendo. Bueno, no sé cuál es más raro, pero al punto que voy es este. Dios les habla a las personas. Y el hecho que Dios nos hable a las personas
es más importante que la manera en la que Dios nos habla. De hecho, aquí encontramos en estas experiencias, casi en todas, encontramos unos cuantos factores importantes que usted y yo podríamos tratar de discernir en nuestra propia experiencia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Moisés, que le habló una zarza. Primera característica interesante, cuando Dios habló a Moisés, le habló de un modo único. Es decir, eso está en Éxodo capítulo 3, por si ustedes lo quieren buscar, pero conocen la historia. Moisés se encuentra en el monte con esta zarza, de esta zarza ardiendo, sale una voz y le habla, y Moisés no pudo decir, una zarza. Es la misma manera que Dios le habló al hermano Juan. Entonces ya lo sabe, o a mi abuelo o a mi tío. Así que parece ser que Dios tiene el hábito de hablarnos por una zarza, pero no fue así. Le habló de un modo único. ¿Por qué? Porque el trato que Dios quería con esa persona era justamente así, muy personal. Así que nosotros tendremos que pensar en esto. Dios no hizo, si usted mira los rostros, de hecho hasta nuestras huellas digitales, si usted mira los rostros, no hay rostro igual. Ni los gemelos tienen rostros iguales. Y nuestras huellas son distintas. Nuestros sentimientos son distintos. En el caso de los gemelos, sienten de un modo muy diferente. ¿Por qué, si somos tan diferentes, Dios habría de crear un molde para tratarnos a todos de la misma manera? Dios quiere darnos un trato especial. Y otra vez este énfasis. Es muy importante que Dios le hable a la gente, y es más importante que la manera en que Dios le habla a la gente. Si Dios hiciera moldes, nos hablara, por ejemplo, a través de un lanzamiento de dados, y lanzamos unos dados, estoy seguro que usted se pelearía por los dados, ¿verdad? Por tenerlos, porque queremos eso. De manera que entonces esa es una de nuestras primeras flaquezas. Dios, siendo tan diverso y tan soberano, muchas veces nos ha hablado por una conferencia, nos ha hablado por una canción, nos ha hablado por un pastor, por un líder. Y el problema de la gente es que luego que Dios le habló de esa manera en una ocasión, después vuelve a buscar la misma fuente porque confía en esa fuente. Y en ese momento pierde la sensibilidad de conectarse con Dios, porque quien habla es Dios y no esa persona, ni esa circunstancia, ni esa metodología. Pero somos muy dados a eso. Número 2, ahí mismo en la experiencia de Moisés, en la zarza, sucede algo extraño. Dijimos, Dios le habla a Moisés de un modo único, pero Moisés supo distinguir que era Dios quien le hablaba. Así que hay una seguridad interna que nosotros tenemos de que Dios nos está hablando, a pesar de que no haya habido una experiencia anterior. Obviamente estamos hablando de un cierto desarrollo espiritual. Quizás deberíamos regresar al principio y acomodarlo así. Cada vez que usted se hinca para buscar la dirección de Dios, que Dios le hable, hay dos universos dispuestos para responder. Uno, dijimos, Dios quiere hablarnos, pero Satanás quiere hablarnos. Entonces Satanás está pendiente de cualquier espacio para poder tratar con nosotros. En una ocasión, dice el libro de los Jueces capítulo 6, que el Señor le habló a Gedeón, y Gedeón tuvo la seguridad que Dios le había hablado, pero luego le entró la duda. Así que cuando le faltó un poquito de confianza, Dios le dio unas cuantas indicaciones. Dice el versículo 21, extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña
el cual consumió la carne y los panes. Y el ángel de Jehová desapareció. Entonces Gedeón vio que era el ángel de Jehová y dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Qué impresionante, ¿no? La experiencia de Gedeón. Obviamente después de un poquito de duda, el Señor hace esto y se le quita a él la inseguridad, y alguna vez Dios lo hará, no siempre. Tercero, ese momento y circunstancia, con toda la variedad que usted se puede imaginar, que Dios le hable, se convierte en un encuentro con Dios. Lo identifica en ese momento como un encuentro con Dios. Obviamente como un medio, no que es Dios, pero un encuentro con Dios. Es decir, sonaría absurdo que Moisés hubiese dicho, por ejemplo: he tenido una experiencia de escuchar la voz de Dios a través de una zarza ardiendo. ¿Cómo me gustaría ahora tener un encuentro con Dios? Es decir, él supo que eso era un encuentro con Dios. A lo que voy es a que muchas veces nosotros hemos tenido encuentros con Dios, pero nos quedamos esperando algo que hemos preconcebido en nuestras mentes, porque nosotros ya calificamos cómo debería ser que Dios se manifieste a nuestras vidas, y nos perdemos el hecho de que Él se haya manifestado pidiendo: Señor, yo quisiera tener alguna otra señal. Juan capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo, dice versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, qué interesante, Jesucristo es el Hijo de Dios, doctrinalmente lo sabemos, pero es Dios. Los primeros que deberían tener la conciencia de eso son los discípulos. Pero dice el Evangelio de San Juan capítulo 14, vea usted versículo 8, que le dijo Felipe: Señor, si tan solo nos pudieras mostrar al Padre, nos basta, ya no te pedimos más. Pero ¿qué le dijo el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que en el Antiguo Testamento hay evidencia abundante de que Dios habla. Pero en el Nuevo Testamento hay evidencia de que Dios nos habló. Dice Hebreos capítulo 1, ¿ustedes se acuerdan? Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, en este tiempo nos habló. ¿Por quién? El Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero luego llega el libro de los Hechos, y en los Hechos dice que el Señor se va a los cielos, que vienen los discípulos y de repente lo ven que se empieza a elevar al cielo. Pero el Señor Jesucristo les había dicho: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está hablando todo el tiempo a la iglesia. Obviamente estamos hablando de la diversidad de Dios. Dios no cabe en un cajón para decir: Él siempre lo hace de esta manera. De hecho, estamos hablando de que Dios nos hable, pero inclusive cuando Dios sanaba, Dios no utilizó la misma metodología para sanar. De ahí que ustedes ven que ¿qué hacemos nosotros en la iglesia? Siempre hacemos la misma cosa. Esperamos que casi queremos replicar lo mismo que se hizo antes,
pensando que es la manera en que Dios va a responder. En ese momento hemos caído en idolatría. Cuando dejamos de mirar a Dios y miramos la metodología. Así que 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, habla de esta preciosa presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dice: ¿acaso no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo fue enviado por Dios, por el Dios el Padre, por nuestro Señor Jesucristo, para que hiciera un trabajo impresionante. Véalo usted en San Juan 14, dice, versículo 16, Él les va a ayudar de la misma manera que yo lo he hecho, para que no me extrañen, ¿no? Les conviene que yo me vaya. Él les ayudará. Si nos sentimos confundidos acerca, híjole, no sabemos ni qué hacer, dice el versículo 13, Él los guiará a toda la verdad. Si nos sentimos que estamos flaqueando en nuestra fe, dice, Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Él no los va a dejar que se aparten en pecado. Él va a estar convenciéndolos continuamente. Si llegaran a olvidar mis palabras, Él se las recordará. Dice el versículo 26, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando sientan que no pueden orar porque, no sé, están demasiado cargados de aflicción, Romanos 8:26 dice, Él les ayudará a orar. Eso es impresionante, dice que Él intercederá por nosotros. Entonces el Espíritu Santo está muy activo todo el tiempo. No hay nada que nosotros podríamos encontrar o pudiéramos encontrar donde Él no esté activo. La pregunta es, ¿por qué entonces siento que no me habla? ¿Cómo sé que Dios me habla? Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 contiene una clave. Es muy importante que sepamos que el pecado ha afectado nuestra percepción de la voz de Dios. Y por eso nosotros no tenemos en el plano natural la capacidad de escuchar la voz de Dios. Tiene que venir el Espíritu Santo. Ni siquiera podemos leer la Biblia y encontrar las verdades de ahí simplemente por nuestro deseo. Hay un hombre, por cierto, que se llama Bernardo, si no recuerdo mal, que es presidente del episcopado latinoamericano, de quién sabe qué. Le estoy poniendo palabras porque así de rimbombante suena el título de ese hombre, que es maestro en religiones. Cuando usted lo escucha hablar, cualquiera de nosotros con un año de conocimiento de la Biblia, sabemos que ese hombre está equivocado. A pesar de que fue a tomar sus clases a Roma y se fue con quién sabe qué catedráticos. ¿Por qué? Porque a menos que el Espíritu Santo le revele el contenido de la palabra, esa persona no podrá conocer a Dios. No podemos conocer a Dios con nuestro intelecto. Por fe andamos. Dijo el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, te encargo que guardes lo que te he mandado. Guarda este mandamiento sin mácula ni represión hasta que aparezca el Señor Jesucristo. Guárdalo y mientras tanto evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y también los argumentos de la falsamente llamada ciencia, incluyendo la ciencia teológica. Cuando carece de la unción del Espíritu es inútil. Pero hay una
condición tan sencilla para oír la voz de Dios. Solo hay que ser su oveja. Juan capítulo 10, versículo 2 o versículos 2, 3, 14, dice: mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Versículo 3: y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que ahí hay una clave muy importante, que es la relación íntima con Dios. Soy su hijo, tengo esa seguridad. Regresemos a Juan, cuando leímos al principio 8:47, verá que entonces toma mucho sentido. Dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Eso debe a nosotros llevarnos a este punto tan sencillo. Somos sus hijos. Por eso el Señor dijo: estas cosas maravillosas que tú, Señor, nos enseñas, que los sabios no pueden discernir, pero que tú se las diste a conocer a los niños. Los niños tienen confianza absoluta. Los niños son inocentes. Los niños no cuestionan. Soy una ovejita de Dios y yo puedo tener la confianza de que el Señor me habla. Le diré algo: estoy seguro que el Señor le ha hablado a usted más veces de las que se ha dado cuenta. Quizás algunas de esas las ha hasta cuestionado. Le ha hablado Dios y de repente usted dijo: te reprendo, Satanás. Eso es algo muy común en el creyente, sobre todo si el Señor nos dice algo que no nos conviene. Entonces es muy importante que desarrollemos una sensibilidad. Cuando Dios nos hable, no intentemos pasar por alto esto. Yo debo tener comunión estrecha con Él, en lugar de hacer otras cosas, como por ejemplo Mateo capítulo 12, versículo 38. Dios nos habla, dice la Escritura ahí, que el Señor Jesucristo les habla a los religiosos y los regaña porque estos señores le pidieron una señal milagrosa. A ver, danos una señal de lo que vas a hacer. ¿Saben qué, hermanos? La iglesia con mucha frecuencia fallamos en estarle pidiendo al Señor señales. El versículo 41 de Lucas 19, ahí es un pasaje triste, porque dice la Escritura que el Señor le habla al pueblo de Israel y les dijo: Dios vino a visitarlos, estuvo con ustedes, habló con ustedes, pero dijo: nunca conocieron ustedes el día de su visitación. Ahí estaba. Qué triste. Regresemos a Juan 14, que mencionamos hace un ratito. Qué triste que Felipe le dijera: Señor, muéstranos al Padre y ya nos damos por convencidos. Debe ser no solo triste, pero a lo mejor hasta ofensivo, ¿verdad? Si tan solo nos mostraras al Padre, le dijo Felipe, nos basta. Y el Señor le contestó: ay, 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 ay. Regresamos a Lucas 19. No pudieron conocer el día de su visitación. Ahí estaba. Así que un primer error: pedir señales milagrosas, confirmaciones. Señor, haz esto, aquello. Otra, buscar metodologías cuadradas. Si tomamos nuevamente la experiencia de Moisés, Dios les habló, o le habló, mejor dicho, a Moisés por medio de esta zarza. Entonces, hermanos, disculpen, pero a mí Dios me habló anoche. Pregunta: ¿te habló por una zarza? No. ¿Viste el fuego de la zarza? No. Pues entonces no te habló.
No te habló porque no es como Dios lo hace. Es que me habló Dios, diría Balaam, me habló a través de una burra. La burra de repente pues no sé qué hablen y de repente habló. Correcto, entonces hermanos, me habló Dios. Ok, ¿de qué tamaño era el burro? Pues no era burro, de hecho era otro hermano. No sé si usted lo catalogaría como tal, pero me habló por un hermano. No, Dios como habla es por burros. Métodos es malo. Uno de los más comunes errores de la iglesia es tomar versículos bíblicos, apropiárnoslos y reclamarlos. Así que tomo ese versículo de ahí que dice: te haré padre de naciones. Yo lo reclamo en el nombre de Jesús. Pues hermanos, no es una buena manera de oír la voz de Dios. Yo no quiero decir que cuando la gente hacemos esto tengamos una mala intención, solo que podemos estar sinceramente equivocados, tomando versículos, o preguntaría mejor, ¿quiere decir que tomar un versículo y apropiármelo es incorrecto? No del todo, pero hay ocasiones que los versículos o capítulos de la Biblia tienen una aplicación particular. No necesariamente son para usted, y menos solo porque usted lo quiera. Es decir, a mí me gustaría tomar los textos donde dice que Salomón era riquísimo, así que lo reclamo, lo agarro y yo voy a derrotar a Carlos Slim. Yo soy el más rico del mundo. Pues pruébelo, ¿verdad? Y probablemente en los siguientes 10 años seguirá siendo el más rico Carlos Slim, y usted gastado de la garganta de tanto reclamar. Yo lo reclamo para mí. ¿Saben? Eso es una manipulación. Dios tiene palabra para nosotros en su tiempo y a su manera, y Él nos dará esas palabras. Deuteronomio capítulo 18 habla de otro riesgo de la iglesia, de hábitos, que es afirmar que Dios nos habló como medida de manipulación. Es decir, ¿cómo le hago para que me crean que Dios me habló? Pues les diré que Dios me habló. Hermanos, ¿con cuánta ligereza se usa eso en la iglesia? Mayormente por ministros. Hermanos, anoche Dios me habló. Qué delicado es eso. Ahora, Dios nos está hablando continuamente, pero cuando esto es como una medida de manipulación, dice ahí: si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo? Pues si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas ningún temor de esa persona. ¿Se acuerdan ustedes de aquel muchacho que dijo que Dios le habló, que debía tomar un avión, que se fue a México y lo encerraron no sé cuántos años en la cárcel por eso? No le tenga temor a tal profeta que habla palabras sin sentido. Cuarto, creo, error: puertas abiertas y cerradas. Metodologías que hacemos que no nos permiten oír la voz de Dios. Señor, mira lo que voy a hacer. Voy a tomar un empleo. Ya firmé, voy para allá. Si no es tu voluntad, haz que cierren la empresa antes que yo llegue. Eso suena bastante arrojado. Por favor, Señor, mira, yo ya, si realmente me quieres, ciérrame todas las puertas, porque yo realmente quiero ir para allá. ¿Saben qué, hermanos? Dios no está para evitarnos hacer ese tipo de errores. De hecho,
yo me atrevería a pensar más bien que Dios le da a usted el discernimiento para saber si debe tomar ese trabajo, si debe iniciar esa relación, si debe empezar un negocio, etcétera, antes, cuando usted todavía puede calcular las consecuencias. Pero usted no va a encontrar en la Biblia, aunque no significa que Dios no lo pueda hacer, pero no va a encontrar como una doctrina que Dios se dedique a andar impidiendo nuestros errores. Porque agarran, dicen, pero ¿cómo no? Si dice el Salmo 91, dice que yo caminaré, dice, y Él mandará poner que sus ángeles pongan sus manitas debajo de mis pies. ¿Para qué? Para que mi pie no tropiece en piedra. Bueno, eso es una mala aplicación. Eso no quiere decir que yo voy a tomar todas mis decisiones y el Señor manda, pero unas huestes de ángeles, porque yo digo, dicen que están matando, están mandando balazos allá por Seúl. Pues voy a ver. Y si es tu voluntad, tú detén las balas que vayan rumbo a mi pecho. Y dice Dios, rápido los ángeles, porque ya se va de frente, lo van a balear ahí en las... No, hermanos. Ahora, también cuando Dios nos habla, muchas veces Él nos revela todo lo que tenemos que hacer, pero a veces nos revela una parte y permite que vayamos haciendo los ajustes necesarios. Eso pasó de hecho con Abraham. Ustedes saben que le dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, vete de tu casa y de tu parentela. La pregunta lógica de Abraham es, ¿a dónde? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? A la tierra que te mostraré. Te mostraré. Es decir, no te puedo decir ahorita. Obviamente después lo guió, pero no te puedo decir ahorita. Lo que quiero es que obedezcas. Por eso la importancia de la misión del Espíritu Santo. Primero a los Corintios capítulo 2 dice, vean qué interesante, versículo 9, Primero a los Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entonces sepamos todo lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo hace ese trabajo, revelarnos los proyectos de Dios. Acuérdense, no podemos omitir la revelación, ni podemos suplirla con estudios. Otra vez, usted puede ir a una universidad y no conocer nada. Cuando Dios nos hable, sin embargo, es esencial la manera en que nosotros respondemos. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? Cuando Dios le habló a Moisés, con todo y que reconocemos que es un gran hombre de Dios, la verdad es que él se puso a argumentar. Y él le dijo a Dios, no, ¿cómo es posible? Yo no puedo ir porque tú sabes que yo no hablo. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un diálogo prolongado con Dios, como que si le explicáramos a Dios que lo que Él quiere que hagamos no está bien? Se lo dijo Pedro, ¿no? Le dijo el Señor, fíjate Pedro, que el plan de la salvación es así. ¿Y qué contestó Pedro? No. ¿Cómo? ¿Que no? Eso no puede ser. Yo tengo otra idea. Vamos a pelear y verás que vamos a lograr grandes cosas. Pero Dios es paciente. Y Dios no quitó el programa de la vida de Moisés, sino que colocó a Aarón. Y le dijo, ok, vamos a hacer una cosa. Aarón va a ser tu vocero. Así que entonces tú te vas a presentar, pero siempre va a hablar Aarón. ¿Y saben qué pasó? Aarón empezó a hablar delante de mucha gente
empezó a tomar un posicionamiento extraordinario hasta que quien más problemas le dio a Moisés en el ministerio fue Aarón. Cuando se fue al monte, ¿quién hizo el becerro? Fíjense, estamos hablando del sacerdote y sin embargo pecó de idolatría. Hace ese becerro y para el dolor de Moisés, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahora, él no estuviera allí si Moisés hubiera aceptado la encomienda, porque a quien le habló Dios en el monte fue a Moisés, no a Aarón. Eres tú quien va a hacer ese trabajo. Más tarde, Aarón no quedó conforme. Aarón todo el tiempo empezó a tratar de anhelar el poder que tenía Moisés y entonces dijo, oye María, ¿cómo ves? Siempre Moisés dice que Dios le habla. ¿A poco solo por Moisés habla Dios? Y María la chismosa dice, pues, ¿qué debió haber hecho María? Aarón, cierra el hocico, Aarón, estás en un riesgo. No, le siguió. Y dice la escritura, entonces Dios trajo juicio sobre Aarón y María, aunque quien quedó leprosa fue María. ¿Se acuerda? ¿Qué problemas le genera a Moisés a Aarón? Porque no reaccionó de la manera correcta. Dios le habló, pero él no tuvo la facilidad, la sabiduría de discernir y decir, ok, vamos, si Dios dice que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. O sea, ¿cuál es la única respuesta aceptable cuando Dios nos habla? Sí. Es la única aceptable. Hay en cambio el ejemplo de un hombre, en primer libro de Samuel capítulo 3, a quien Dios le habló también, pero su reacción fue diferente. Dice ahí, y Samuel creció y Jehová estaba con él, versículo 19. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Dios le dijo, lo tomó en consideración. Todas las veces que Dios le habló. Eso es muy interesante, hermanos. ¿Cuál es su respuesta cuando Dios le habla? ¿Alguna vez a usted Dios lo ha guiado a orar por un enfermo? Está usted visitando a su enfermo en el hospital, pero ve a un chorro de enfermos allá y usted dice, debería orar por ellos, pero no, yo no soy metiche. O sea, yo a lo que vine. Pero Dios dice, ora por ellos. Qué tremendo, hermanos. Cuando Dios nos habla, es algo que tenemos también que establecer muy claramente. Dios no nos habla porque tiene ganas de platicar. Si usted revisa la Biblia, es bien raro, exceptuando yo quisiera pensar por el caso de Adán, que dice la escritura que el Señor bajaba y convivía y conversaba con ellos allá en el huerto. Todas las veces que Dios nos habla es porque tiene un encargo para nosotros. No nos habla porque se aburrió. Ya me aburrí en el cielo mirando tantos ángeles y resolviendo cosas. Voy a hablar con fulano que está ahí parado. Cuando Dios se presenta es porque tiene una tarea. Dios le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Un propósito clarísimo que tenía. No es a lo loco. Y luego requiere una respuesta, porque cuando Dios viene con un propósito claro, pues nosotros no tenemos la prerrogativa de analizarlo. Ok, Dios me habló y ahora lo voy a analizar. Voy a pasarme un buen tiempo para ver si realmente lo que Dios me dijo es correcto. Cuando Dios nos habla, es porque algo tenemos que hacer. Quizás no tenemos toda la revelación, pero podemos empezar a hacer ajustes. Eso será una buena pauta. Esté dispuesto a hacer ajustes. Y segundo, esté dispuesto a hacer los ajustes por todo el tiempo que sea necesario.
Dice la Biblia que el Señor le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo. Pero ¿sabe cuánto tardó en que llegara ese hijo? 25 años, más o menos. Pero ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba tratando con Abraham para hacerlo un papá, porque él no sabía ser papá porque nunca había tenido un hijo, salvo el hijo que nació bajo las condiciones que ustedes saben y que finalmente, que esto es algo muy interesante para pensar. ¿Quién fue quien le dio a Abraham la instrucción que el niño debía salirse de la casa? Dios. Muchas personas no comprenden eso. A ver, ¿por qué? Si también era de él. Pero Dios dijo, no, la herencia está en Isaac. Así que Ismael se tiene que ir. ¿Y quién lo va a cuidar? Yo me encargaré de él, pero no puede estar aquí. No puede estar aquí, no es de aquí. Entonces, Dios está trabajando con Abraham, haciéndolo que se convierta en un padre. Está haciendo todos los ajustes necesarios para cuando se llega el tiempo, él estaba listo. Haga usted los ajustes. ¿Cuáles serían algunos de estos? Primero, tenga toda la disposición a obedecer si Dios lo coloca en algo, hacer algo, porque recuerde que cuando Dios nos habla para hacer algo, no porque tiene ganas de platicar, por muy insignificante que sea, muy chiquito que sea. La gran mayoría de nosotros tenemos planes para nuestra propia vida muy grandiosos, pero muchos de esos planes no se van a hacer. Esos se tendrán que quedar para la siguiente generación probablemente, o para otra persona, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está esperando que usted haga eso, por muy pequeño que le parezca. Dice Mateo capítulo 25, que un día usted podría oír estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo le pregunto algo, hermanos, cuando sabemos Él es nuestro Señor tiene derecho a interrumpirnos en nuestros planes, pero se lo pregunto, ¿realmente lo tiene en su vida? ¿Tiene derecho a interrumpirlo? Yo creo que muchas veces nosotros manejamos nuestra agenda dándole al Señor los tiempos sobrantes, más que los tiempos prioritarios. Que el Señor nos diga, vas a hacer esto, lo tienes que hacer, lo acepto, aun si parece degradante. Debemos tener una actitud de siervos dispuestos. Esto a lo mejor puede parecer una ilustración un poquito incorrecta, pero pues no encuentro una manera para explicarle. ¿Qué sería? Nosotros en el plano humano encomendamos tareas a las personas. Y hay veces que las personas pues dicen, oiga hermano, ¿usted podría ayudarnos a cargar los instrumentos, por favor? Claro que sí, con todo gusto. Pero ya cuando ya no está uno, no lo hace. Así que después, oiga, le había pedido a usted de favor, claro, con todo gusto, pero no lo hace. La tercera vez o la cuarta vez, se acerca uno a decir, no, a este ya le he dicho y no lo hace, así que iré por el otro. Hermano, ¿tú nos podrías ayudar con esto? Claro, con todo gusto, va y lo hace. Entonces el primero viene ofendido. ¿Por qué no me toman en cuenta? ¿Por qué me brincan a mí? Pues porque le hemos dicho y usted se hace el chulo. Entonces no encontramos para qué, ¿no? Decirle. Le voy a decir algo. Les decía por eso que la ilustración puede parecerle incorrecta, pero también Dios actúa así. Dios le va a dar a usted indicaciones. Si usted no las toma en cuenta, de repente Dios dejará de manifestarse en su vida. Cuando deje de manifestarse en su vida, ya lo veremos.
enojado. ¿Por qué Dios no me toma en cuenta? Yo quiero experimentar la presencia de Dios como los otros. Me siento seco. Le voy a decir algo, hermanos. Todo el tiempo Dios le habla a su pueblo. Todo el tiempo. Cuando alguien no recibe, no es porque Dios no esté dando, es porque esa persona cerró su corazón. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice, Isaías capítulo 55 dice que como el agua cae del cielo y nunca regresa en esa condición, sabemos que el agua no vuelve, se queda y hace un trabajo, porque esa es la ley. Y dice el Señor, así es mi palabra, yo la envío y hace aquello para lo que la envié. O sea, Dios no depende de usted para que su palabra ya se haya muerto. Su palabra sigue siendo viva. El problema no es del predicador, el problema no es de la alabanza que no preparó un buen ambiente, el problema es suyo. Porque Dios le habló y usted cerró sus oídos. Y por eso, yo quisiera que me hable. No le va a hablar. También Dios tiene límites. Y también Dios puede decir, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Porque no fue un siervo obediente. ¿Y por qué Dios le habla a fulano? ¿Por qué se ve contento? Porque es una persona dócil. Dios nos ha hablado muchas veces, hermanos, y de muchas maneras. Es cuestión de nosotros abrir nuestros corazones para que vuelvan los días bonitos. Es decir, Señor, yo recibo tu palabra, yo sé que ella es viva. Hebreos capítulo 4 versículo 12 lo dice, es muy eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Ella toca mis sentimientos, toca mi espíritu, toca mis tuétanos. Es la preciosa palabra de Dios que no ha cambiado. Inclusive, ¿se acuerdan ustedes que una vez la gente se puso brava porque los fariseos predicaban? ¿Y qué les dijo Jesús? Dejen de ir a la sinagoga y ya no los escuchen. ¿Sí? Dijo, vayan, escuchen. Todo lo que les dicen es cierto. Todo lo que les dicen es cierto. Solo no hagan lo que ellos hacen. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. No ha perdido poder. Soy yo quien he perdido sensibilidad por cerrar mi corazón al Señor. Por eso tenemos, hermanos, que abrir nuevamente nuestro corazón al Señor y decirle, por favor, Señor, háblame. Y si el diablo nos quiere engañar, como decíamos, a través de un falso profeta, ¿qué haremos? Habrá que tomar un curso de todas las maneras en las que Satanás falsifica la palabra de Dios. No. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, es conocer la palabra de Dios. Ser sensibles a la voz de Dios cada vez que se habla. No somos ¿cómo se dice cuando algo no nos daña? Se me olvidó la palabra. Inmunes a los ataques, porque recuerden ustedes que inclusive el Evangelio de San Mateo relata que nuestro propio Señor Jesucristo fue atacado con versículos de la palabra de Dios. Vino Satanás y le dijo, lánzate de allá arriba, porque dice la Biblia, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, ¿verdad? ¿Dijo eso Jesús? Así dice la Biblia. ¿Sí decía así la Biblia? Sí, hermanos, así dice la Biblia. Pero el Señor Jesús tenía un discernimiento tremendo y le dijo a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Todos los reinos te daré si postrado me adorares. ¿Dice así la Biblia? Sí. Pero le dijo el Señor, no, pero al Señor solamente
adorarás y a Él solo servirás. Aún el enemigo trata de engañarnos con la propia palabra de Dios. ¿Cómo fue que el Señor Jesucristo midió ese asunto? A través del conocimiento de las Escrituras. Así que, hermanos, podríamos empezar por la parte más fácil. La parte más fácil es leer la palabra de Dios. Recupere el hábito de traer una Biblia a la iglesia, hermano. Se lo ruego. Si no, deje de quejarse que Dios no le habla. Porque su espíritu no está habituado, no discierne, porque pues lee todo menos la Biblia. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos habituamos para escuchar cómo Dios habla. Discernimos qué dice Dios. Ese es más o menos, sí, me están hablando algo y cuadra más o menos con lo que me dice la Biblia. Es decir, me dice Dios, ve y haz misericordia con fulano. Iré a hacer misericordia. Pero siento esa voz que también creo que es Dios, que me dice, mira, agarra el marihuanol, cómetelo. Entonces usted dice, ¿eres tú, Señor? Ay, y alguien entrenado en la palabra dice, obviamente es el diablo. Obviamente. Y tantas cosas que la gente hace bajo la premisa que está buscando a Dios, pero no es verdad. Solo sigue sus caprichos. Por eso, hermanos, quisiera cerrar diciéndoles, Dios siempre le ha hablado a su pueblo. Dios nos está hablando ahorita. Dios está hablándonos por medio de su Espíritu Santo. Dios nos habla por su palabra. Dios nos habla por las circunstancias. Dios nos habla por un mensaje. Dios nos habla por el dolor. Dios nos habla por las pruebas. Dios nos habla de mil maneras. Y usted no puede decir, no, me tiene que hablar de esta manera. Dios le puede hablar como nunca le ha hablado. Si usted no lo discierne, un día de verdad dejará de hablarle. Y eso sería lo más desastroso que podría pasar. Hagamos todos los ajustes al recibir su palabra, y luego Él en su tiempo nos vendrá revelando un poco más y un poco más, hasta que tengamos, según lo que nos dijo Él a través del apóstol San Pablo, cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios nos ha dado a conocer a nosotros, y sabremos qué hacer. Vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por hablarnos todo el tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu precioso Espíritu. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes a través de tantas maneras que nos hablas. Queremos responder adecuadamente. Señor, no queremos que nuestro corazón se haga más y más frío, más y más apagado, sino ser sensibles